diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso. Hoy hemos podido escuchar a los viajeros de la caravana hondureña hablar desde su desesperación con la mirada perdida. Unos decían que siguen adelante porque no tienen nada de nada. Otros, asumiendo su fracaso, han dicho que se regresan a Honduras porque no tienen nada de nada. Es curioso cómo no tener nada de nada puede servir para cosas que parecen contrarias, pero es que no lo son. La desesperación deja desnuda la verdad más evidente, que es la miseria de 2/3 de la humanidad. El mismo día, en España, se ha hecho pública una conversación entre el comisario por excelencia de las cloacas y la exsecretaria general del Partido Popular. Resulta que Dolores de Cospedal recibió en la parte noble de Génova, esa que pagaron con dinero negro, a Villarejo, cuando sentaba el máximo rango en el partido de la Gaviota. El facilitador fue su marido, un habitual de los papeles de la Gürtel. Claro, amigo de Villarejo, como no podía ser de otra manera. Cloacas, cloacas, cloacas. Hace un par de semanas, Cospedal, igual que el resto del PP, gritaban que la ministra Delgado debía dimitir por haberse reunido con el comisario corrupto. Cospedal sabía que ella se había reunido con Villarejo, pero igual se sumó al coro parlamentario pepero que pedía la dimisión. Resulta que cuanto más sabemos de la corrupción del PP, qué curioso, más se debilita la democracia. ¿Sabéis por qué? Porque la respuesta del PP, como la de los desesperados hondureños, es similar, vayan adelante o hacia atrás. ¿Qué más nos da que se sepa? La desesperación del PP deja desnuda la verdad más evidente. Les importa una higa que sepamos que son unos ladrones. Aznar fue sancionado por Hacienda por defraudar a Hacienda, pero en la comparecencia parlamentaria seguía citando supuestos casos de Podemos, aunque fueran mentira. Cospedal alzó a Casado a la Secretaría General del PP, pero Casado, el del máster, dice que son cosas del pasado. Claro, todo lo que no sea de ahora mismo es del pasado. Parece física cuántica. Pero el PP ha pasado pantalla. Está en una muy interesante. ¿Y qué? Algo que solo se sostiene porque los medios de comunicación se lo permiten y porque el PSOE no termina de atreverse a levantar las alfombras. ¿Cómo se defiende una democracia de la falta absoluta de dignidad que está demostrando el PP? Esta derecha basura se va al Sasua a ver si hay una pelea y entonces ya no hablamos de la corrupción, de la monarquía, de los ladrones, no hablamos de economía y volvemos a hablar de ETA. Pero la izquierda creo que va aprendiendo y no les va a regalar este marco. En una asamblea popular en Alsasua han dicho que frente a estos de las cloacas lo mejor es una fiesta popular. Quizá el PP está en el sí, he robado. ¿Y qué? Y eso solamente les funciona si nosotros somos imbéciles. Pero me temo que cada día lo somos un poquito menos. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que tiver uma boa educação. Fui um pai presente, então eu não corro esse risco. Grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Mira que nos lo había avisado la ley de Murphy. Si se te cae la tostada de la alfombra, lo va a hacer por el lado de la mantequilla. Ahora resulta que este individuo es el presidente electo de Brasil. Y Brasil es la 9ª economía del mundo. Y está dirigida ahora mismo por un nostálgico de la dictadura. Alguien que amenazó con llevar a cabo una intervención militar si no ganaba las elecciones. Y antes unos militares habían dicho que si no se encarcelaba a Lula, pues se irían los sables. Y sigue la peligrosa senda de Turquía con Erdogan, de Italia con Matteo Salvini o de Estados Unidos con Donald Trump. De hecho, Steve Bannon, el arquitecto de la victoria de Trump, y junto a Shannon, el hacedor de golpes de Estado gringo, han estado en esta campaña en Brasil. La victoria de Bolsonaro es al fin y al cabo el triunfo de la oligarquía brasileña. Latifundistas, banqueros, millonarios hicieron su trabajo comprando jueces para tumbar, claro, previamente a Dilma Rousseff y para encarcelar a Lula. Controlaban los medios de comunicación, metieron millones en ese nuevo pucherazo que se llama el Big Data.
La Folha de Sao Paulo publicó que varios empresarios gastaron 3 millones de dólares para que una empresa distribuyera masivamente millones de mensajes a través de WhatsApp. ¿Con qué? Pues con noticias falsas sobre el PT. El Big Data sabe tus miedos, tus deseos, y una vez que los conoce te manda una noticia exclusiva para ti, que terminas comprando. Y resulta que ahora el supuesto outsider, que no es sino una marioneta de los insiders, se nos presenta como el salvador de todos los problemas del sistema. Lleva este señor 28 años de diputado y sus hijos viven también de la política. Nunca ha presentado leyes en el Parlamento, pero sí, se ha enriquecido. Su lista de ministros la van a dictar los que pagan. Así que el ministro de Economía, igual que pasó en Chile tras el golpe contra Allende, ¿quién le va a poner? Pues la Escuela de Chicago, esa vieja y rancia fábrica de neocons partidaria de mano dura contra los sindicatos, de privatizarlo todo y de desmantelar cualquier avance en el Estado social. Cuidado, porque luego la bolsa sube. La jugada está bien clara. Se trata de devolver a Brasil a sus años de plomo, con una policía y un ejército que ya no funcionan para defender la Constitución, sino que están al servicio de las patronales. Suena viejuno, ¿verdad? Caminharemos para frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Esas declaraciones que hemos escuchado de Castelo Branco son de 1964. ¿Sabéis por qué son aterradoras? Porque Bolsonaro mira hacia ahí, hacia la dictadura. El fascismo siempre es el plan B del capitalismo en crisis, y Jair Bolsonaro forma parte del golpe de Estado que esos hombres de negro brasileños pusieron en marcha hace tiempo. Primero echaron a Dilma de la presidencia y luego buscaron procesar a Lula sin tener el menor reparo en cometer todo tipo de arbitrariedades. Hasta 121 juristas brasileños han denunciado un crimen jurídico contra Lula da Silva. Han utilizado contra él acusaciones falsas de corrupción con el único fin de tumbar al candidato que iba a darle el gobierno al PT. ¿Y los jefes de corrupción quiénes son? Pues es que son los mismos en todos sitios, los que pagaron para tumbar a Lula. ¿Y cómo es posible que alguien como Bolsonaro, que solo se dedica a la política, haya disparado hacia el infinito de su patrimonio? Porque Bolsonaro y sus hijos tienen 13 inmuebles por valor de varios millones de dólares, que compraron, claro está, a precio de ganga. Entre otras cosas, le acusan a él, a Bolsonaro, de lavado de dinero negro, pero no pasa nada. Son siempre ladrones, igual que lo era Pinochet, igual que lo era Franco. La victoria de Bolsonaro sitúa a Brasil ahora al borde del abismo. Algo que es muy grave, porque estamos hablando del quinto país más grande del mundo con 210 millones de habitantes. El capitalismo en crisis siempre necesita en todos nuestros países recuperar los beneficios. Y para eso, ¿qué hace falta? Pues disciplinar a las mayorías para que no protesten, empobrecer a las clases medias y a los sectores populares, endurecer muchísimo las condiciones de trabajo y, claro, desmantelar los derechos sociales, además de regalar todos los bienes públicos. ¿Cómo consiguen esto? Pues diciendo mentiras. Por supuesto, contando con economistas mercenarios y con periodistas sin escrúpulos. Si todavía no vale, es cuando empiezan a disparar a la gente. Claro, tienen que disparar, porque Lula dijo que la revolución en Brasil era tan terrible, era comer 3 veces al día. Pero entendió algo muy importante, que las grandes postergadas eran las mujeres, que eran las pobres entre los pobres, que eran las que organizaban las favelas. Bolsonaro tampoco cree en la igualdad entre sexos, pues considera que las mujeres son inferiores y por eso tienen que cobrar menos. Dentro de la iglesia evangélica, que es cierto que es la única que está dando consuelo a los más pobres en las favelas, está ganando espacio una parte, un sector, que es la iglesia neopentecostal. ¿Sabéis qué problema hay? Que ese sector es el más reaccionario de la iglesia evangélica. Tiene la segunda televisión más importante de Brasil y la iglesia neopentecostal se está convirtiendo en uno de los negocios más prósperos del continente. A su teledios no le conmueve más vivir en democracia que en dictadura. Si tú crees que el diablo está jugando contigo, tú estás engañado, porque el diablo quiere llevarte al infierno. Los que creen más en los beneficios que en el cambio climático han colocado su pieza en el Palacio de Planalto. Ahora vamos a ver cómo quita las tierras a los indígenas para dársela a los grandes propietarios, que son los que quieren desforestar la selva amazónica.
Al final tenemos a los Erdogan, a los Trump, a los Salvini, a los Orbán. ¡Ay! La revolución neocon, esa que está en marcha, va a sembrar mucho, mucho dolor. Por eso es tan terrible que las víctimas voten a sus verdugos. Son líderes mesiánicos todos estos, que prometen esperanza a los que han perdido la esperanza. Claro, el problema es que vamos a dejar que la apelación a las pasiones la haga solamente la derecha. Porque detrás de las pasiones que esta gente agita está lo único que les interesa. Quien quiera escuelas, pues que las pague. Quien necesita hospitales, pues que se busque la vida. Y que el ejército y la policía, al estar privatizados, defiendan los intereses de esas minorías. Es la ley de la selva neoliberal, donde solo sobreviven los más fuertes o los más sinvergüenzas. A Bolsonaro le van a sobrar los jueces honestos y vamos a ver campañas como las de Berlusconi contra los jueces decentes en Italia. El domingo pasado, en uno de sus últimos discursos incendiarios, volvió a lanzar una amenaza para que no cupieran dudas. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil. Son líderes mesiánicos que prometen paraísos que son falsos, pero no importa porque se escuchan en países desestructurados. Un 15% de los que han votado a Bolsonaro veían también en Lula a un salvador mesiánico y por eso lo encarcelaron. Los ricos han hecho muy bien estos años sus deberes en Brasil. Por eso de este resultado el PT también tiene su parte de culpa, porque no escuchó a las bases sociales que estaban alertando de su burocratización. Dejó a los movimientos sociales, el MST dejó de tener audiencia a los ministerios. Prefirieron los despachos a las calles. No construyeron redes comunitarias en las favelas y dejaron todo ese espacio a la iglesia evangelista. Y además despreciaron a los evangelistas de izquierdas. Es como si se hubiera despreciado a la teología de la liberación hace 30 o 40 años. No construyeron medios alternativos, medios comunitarios, no hicieron formación política. Es verdad que sacaron a 30 millones de personas o más de la pobreza, pero no construyeron 30 millones de ciudadanos, sino 30 millones de consumidores, que después de subir por la escalera social la patearon por miedo a perder ese estatus, porque sin conciencia la democracia no se consolida. En Brasil han votado a un fascista de verdad, creyendo que no era tanto, por miedo a un comunista que no lo es tanto, creyendo que es de verdad. Lo cierto, junto a la victoria de Bolsonaro terrible, es que el PT ha sacado 40 millones de votos de gente que ha tomado conciencia de que se está jugando su democracia y su futuro. Venimos diciendo que los contornos de los años 30 regresan con sus tambores de guerra, pero un mundo que es diferente, ya no es el mundo del trabajo de los años 30, es otro mundo diferente, pero que va a repetir esa idea de que las minorías van a querer mandar sobre las mayorías. Lo decía Gramsci, lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Contra el nuevo fascismo, también en Brasil, va a valer lo que nos alertó Gramsci. Instrúyanse, porque necesitaremos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos toda nuestra fuerza. Año 2009, estalla la Gürtel. Villarejo mantiene numerosas conversaciones con quien parece su enlace con el PP, Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal. Me preguntaba nuestra amiga, dice, oye, mira a ver si tu amigo sabe por dónde van a ir estos. Cuidado. Y entonces resulta que es posible aplicar la teoría de la evolución a la economía. El invitado que tenemos hoy aquí a nuestro lado opina que sí. Es, con perdón, economista, adjunto al secretario general de Comisiones Obreras, y defiende que para que se produzcan transformaciones a largo plazo, los procesos sociales tienen que ser paulatinos. Bueno, eso que decían los abuelos, vísteme despacio que tengo prisa. En su último libro, La Revolución Tranquila, alerta de que la democracia no hay que verla solamente en el ámbito de lo político, sino también en el ámbito de cuestionar, de repartir el poder económico. Está triste porque le duele Brasil y está triste porque sabe que, pese a que mucha gente hable mal de los sindicatos, lo que hace la derecha cada vez que gana es meterse con los sindicatos. Bruno Estrada, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué es la Revolución Tranquila?
Bueno, la Revolución Tranquila es una metáfora en el sentido de que los procesos de transformación, para que sean consolidados, para que sean estables en el tiempo, tienen que ser procesos paulatinos en los cuales vaya cambiando la mentalidad de la gente, ¿no? Yo creo que la experiencia de la izquierda es que aquellos procesos acelerados en los cuales unas vanguardias deciden la sociedad del futuro son procesos que al final no han tenido éxito, y lo que tiene que ir es cambiando el conjunto de la sociedad en términos de valores y en términos de expectativas de qué sociedad se quiere construir, que es una sociedad que hay que construirla entre todos, ¿no? ¿Eso implica que las revoluciones han sido una estrategia errada de la izquierda? Yo creo que las revoluciones violentas, las revoluciones armadas, al final no han conseguido los éxitos, ¿no? Yo cuando me empecé a dar vueltas a hacer este libro, me sirvió una fuente de información muy interesante, que es la encuesta mundial de valores que hace un instituto de Estocolmo, de Suecia, en el cual me llamó la atención una cosa, que los valores de las sociedades de los países excomunistas eran mucho más conservadores que los valores de sociedades avanzadas de la Europa occidental, como los países nórdicos, ¿no? Como si el comunismo hubiera congelado los problemas en vez de hacerlos progresar. En cambio, la Revolución Francesa no fue así. Bueno, no había encuesta de valores en aquel momento. Como dicen los chinos, todavía es muy pronto para evaluar. Es pronto para evaluar eso. El dilema de Roderick, que tú conoces bien, plantea que tienes que escoger entre globalizarte, mantener el Estado-nación o mantener la democracia. Tú planteas que ese dilema no es tan real. Yo creo que no, es decir, que yo creo que a veces cuando se plantean, en el caso los dilemas o en el caso del trilema, se plantean escenarios dicotómicos, ¿no? Y siempre hay espacios intermedios, y en espacios intermedios yo creo que se pueden mantener espacios de soberanía nacional y también compartir espacios de soberanía supranacional, ¿no? Y en esos dos ámbitos la democracia gana, ¿no? Y ese es un elemento también que yo hago mucha insistencia en el libro, ¿no? Que la democracia es el principal vector de transformación de las sociedades, y no solo en el ámbito, como tú decías, no solo en el ámbito político, sino fundamentalmente en el ámbito económico, porque la economía es lo que decide gran parte de nuestras cuestiones en la vida, ¿no? Lo vemos con la extensión de la precariedad en España, está determinando la capacidad de reproducción o no de miles de jóvenes que no son capaces de tener familia. Pero vemos que en una economía global los españoles no podemos decidir sobre cuestiones económicas. De hecho, hacemos un presupuesto que se aproxima un poquitín, ¿no?, a lo que se ha planteado en la campaña electoral, y hay que esperar que instancias a las que nadie ha votado decidan si ese presupuesto es correcto o no lo es. Sí, pero también esas instancias supranacionales como la Comisión Europea se pueden modificar democráticamente, ¿no? Hubo una apuesta en un momento determinado por democratizar las instituciones europeas, porque el Parlamento Europeo tuviera más peso, todo el debate sobre la Constitución Europea, con todas sus zonas oscuras, ¿no? Pero había un intento de democratizar Europa que se vio frustrado, bueno, en fin, principalmente por aquel referéndum francés en el que los franceses dijeron que no, ¿no? ¿No está demasiado lejos Bruselas para solventar problemas en Trebujena o en Vallecas? Sí, por eso hay que tener diferentes espacios de instituciones. Es decir, los espacios de democratización son locales, nacionales y supranacionales, ¿no? Y hay que jugar en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, un ejemplo que pongo yo en el libro es como la decisión del Parlamento Valón de oponerse al tratado con Canadá fue un elemento interesante de reflexión también, ¿no? Es decir, como sistemas de doble o triple llave pueden hacer que decisiones democráticas se planteen a varios niveles y por tanto obligan a que las instituciones se acerquen más a los problemas del pueblo. No sé si eso lo hemos entendido. Inténtalo otra vez. El tema del Parlamento Valón votó en contra de... Sí, digo, que la gente no está escuchando decisiones de doble llave. De doble, sí, bueno, en el sentido me refiero a que la decisión sobre el Tratado Internacional se tomó a nivel del Parlamento de Bélgica, pero también había una obligación por parte de la Constitución belga que se aprobara por el Parlamento de una de las regiones de Bélgica, de varias regiones. En el caso Valonia decidió no apoyarlo inicialmente, luego llegaron a un acuerdo, ¿no? Entonces digo doble llave en el sentido que hay una llave nacional y una llave por debajo del ámbito nacional, ¿no? Así que hemos tenido... Sí, perdona. Sí, no, algunas decisiones importantes, eso lo que hacen es bajar las decisiones desde instituciones muy alejadas del pueblo, como dices tú, Bruselas muy alejado del pueblo, hacen bajarlas a circunstancias más cercanas donde los representantes ven más los ojos de los votantes, ¿no? Tengo la sensación de que estamos en un momento en donde es verdad que han mejorado muchos ítems, ¿no? De pobreza, de esperanza de vida, de alfabetización,
de derechos, pero también la sensación generalizada es de incertidumbre y de miedo, como si ese paréntesis estuviéramos a punto de perderlo. Bueno, yo también creo que las cosas hay que analizarlas un poco a largo plazo. Tendemos a mirarlo desde el espacio de nuestra vida, ¿no? Y a veces... Lo cual tampoco está mal, ¿no? No está mal, pero a veces cuando uno amplía la mirada y ves cómo ha evolucionado la humanidad en los últimos 2.000 o 3.000 años, tienes las cosas... Pero a una persona normal le va a importar... Cuando mañana tiene que pagar la factura de algo, le va a importar, no, pero es que en los últimos 3.000 años hemos mejorado mucho, ¿no? No, pero también te da la sensación de las cosas que hacemos poquito a poco tienen efectos en el futuro, ¿no? Vamos a ver un vídeo porque hay uno de los elementos que tú insistes mucho en el libro que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Vamos a ver un vídeo. Cuando pensamos en personas en riesgo de exclusión social, imaginamos esto. Y lo son, pero el retrato de la pobreza en España hoy también es el de Alicia, el de una española adulta y con trabajo. Vive aquí con su hija, que está en paro, y su nieta desde hace 6 años. Para sobrevivir, trabaja como limpiadora. Tengo una casita que voy 3 días a la semana, 3 horas, y con eso voy tirando, pero llego al mes a 400 y algo. Un sueldo con el que apenas llega a fin de mes. Comemos, pero no podemos gastar más de lo que hay de lo que se puede porque no hay. Mira ahora que tengo que pagar la luz y no puedo y ya me voy y vengo, tendré luz, no tendré luz, me la habrán cortado, no me la habrán cortado. Y que no le permite hacer frente a cualquier imprevisto. Mira, yo tengo la lavadora que lava las manchas, porque está rota, no lava bien, no puedo comprarme una lavadora. ¿Cómo me despendo de 200 euros o 100 y pico que valen por muy barata que las compren? No puedo, no lo tengo. Alicia ha pedido ayuda para afrontar gastos como los libros de su nieta. Una vez me ayudó una vecina, me prestó el dinero para los materiales y los libros, gracias a Dios, pues la da al colegio. Y luego está la brecha de género. Por segundo año consecutivo aumenta la tasa de riesgo entre las mujeres y ya son más de 2 millones las que las sufren. Sí que nos vamos. Alicia forma parte de las más de 12 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en España. De ellas, más de 1 millón tienen título universitario. Algo que no parece suficiente en nuestro país para poder vivir sin miedo a no llegar a final de mes. A esta gente, Bruno, ¿le podemos decir que la revolución es tranquila? No, la revolución implica que hay que cambiar las cosas en el día a día y que hay que cambiarlas de forma radical, pero para que esos cambios sean duraderos, pues tiene que ser el conjunto de la sociedad el que lo decida, ¿no? Por eso la reflexión sobre que la democracia tiene que entrar también en las empresas, tiene que entrar en las fábricas, ¿no? Que es una reflexión que escribió con estas frases un ministro de Economía sueco hace 80 años y que en nuestro país parece lejano todavía, ¿no? Es que parece mentira que hace... ¿Qué? 20 años estábamos hablando de la jornada, ¿no? de 35 horas, estábamos hablando de la entrada de los trabajadores en las empresas y hoy estamos suplicando, ¿no? Que nos contraten por sueldos basura. Sí, bueno, yo también un poco la reflexión que planteo es decir, aunque veamos tendencias a largo plazo en ese sentido de mayor cooperación del ser humano, en el día a día, en el año a año, no podemos pensar que la evolución es como una escalera mecánica con la que vamos subiendo, sino que cada escalón es una acumulación de fuerzas de las mayorías sociales frente a los grupos privilegiados que intentan mantener sus privilegios, ¿no? Y es una pelea escalón a escalón, ¿no? Es decir, pero evidentemente es una escalera. Los trabajadores pobres es algo que no existía, ¿no? Como concepto en España y ahora está absolutamente generalizado. Sí, pero eso es fruto de unas circunstancias muy concretas que han sido las reformas laborales que se han aplicado en este país en el año 2010, 2011 y fundamentalmente en el 2012, ¿no? Que han desmantelado la negociación colectiva y han permitido más facilidad para el despido, ¿no? ¿Han sido derrotados los sindicatos? Yo creo que no se puede hablar de derrota a los sindicatos. Los sindicatos lo han pasado mal durante una época y lo han pasado mal a unos niveles que mucha gente no conoce. Ha habido 300 sindicalistas en procesos judiciales por conflictos laborales, ¿no? Y gente que ha estado a punto de entrar en la cárcel. Creo que hoy salía la noticia de la absolución de 5 compañeros en Málaga
Y cuando se reprime al movimiento sindical, incluso con penas de cárcel, quiere decir que la democracia empieza a tener problemas. Es curioso que Bolsonaro en Brasil, uno de los principales objetivos son los sindicalistas, ¿no? Y de hecho llama, ¿no?, a Guedes, a un economista neoliberal que en la estela del pinochetismo hace de los sindicatos uno de los objetivos a batir. Claro, porque los sindicatos son la última barrera contra los procesos de empobrecimiento de la sociedad, ¿no? Hay una frase que yo creo que la mencionó en el libro del filósofo liberal holandés Bernard Mandeville, que dice: cuando no hay esclavitud en un país, para seguir siendo ricos, los ricos tienen que mantener un gran número de personas pobres e ignorantes, ¿no? Y yo creo que es lo que están intentando hacer en muchos países desarrollados. El empresariado español a mí a veces me sorprende. No entiendo todavía por qué la patronal no se ha personado como acusación particular contra los corruptos. Es decir, un empresario corrupto que utiliza su cercanía con el poder político, sea un rey o un político o el yerno de un rey, está haciendo competencia desleal al resto, ¿no?, de los empresarios. Y no he escuchado todavía nunca a ningún presidente de ninguna patronal decir estos sinvergüenzas que aparecen en la Gürtel, en la Púnica, sino todo lo contrario. Bueno, tenemos una patronal un poco decimonónica en nuestro país, ¿no? Yo recuerdo con el inicio de la crisis unas declaraciones del presidente de la patronal holandesa en contra de las políticas de austeridad, diciendo, bueno, si se implantan políticas de austeridad quiere decir que habrá menos consumo, que habrá menos empleo, que sacaremos menos beneficios. Aquí no se plantearon esto, aquí se plantearon una serie de políticas de devaluación salarial para incrementar los beneficios, pero a costa de depauperar, de empobrecer a gran parte de la población española, y eso es el problema que estamos teniendo. Vamos a escuchar a nuestros empresarios. No es verdad, no son nuestros empresarios, son representantes de los empresarios que no representan a muchos empresarios que yo conozco que son de otra manera. El coste unitario de electricidad para los hogares en términos homogéneos, esto es, eliminando los impuestos, se ha incrementado en un 30% menos que el incremento de la renta familiar disponible, o un 45% menos de productos de primera necesidad como puede ser el pan o la leche. Pero yo lo único que os digo es que prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se quede embarazada nos encontramos con el problema. Y hablaremos de empresarios y empresarias, habéis visto que ya me he corregido, y entonces, quiero decirte, todas, es que si no luego te meten en la cárcel, y entonces hay que cambiar el tema, ¿no? Entonces, todas las empresas, empresos, surgimos de un... Las empresas no nacemos para maximizar beneficios. Si quisiéramos maximizar beneficios, yo lo digo, nos tendríamos que dedicar a la droga. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, hay un trabajo muy interesante de un catedrático de Economía de la Universidad Pública de Navarra, que es Emilio Huerta, que analiza la calidad del empresariado español, ¿no? Y él llega a la conclusión de que la baja calidad del empresariado español es una de las causas de la baja productividad de nuestro país, ¿no? Es decir, que España tiene unos recursos formativos importantes, tiene una capacidad, un saber hacer de la gente, y en muchos casos los empresarios no han sabido utilizar eso con eficacia, ¿no? Y esa es la razón por la que miles y miles de jóvenes españoles altamente cualificados han ido a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras a países europeos. Eso es una característica propia de países tercermundistas. Formamos aquí a los estudiantes, a los jóvenes, con dinero público mayoritariamente, y luego les hacemos que se vayan fuera para generar productividad en otros países, ¿no? Porque no les remuneramos adecuadamente el esfuerzo formativo que han hecho. Aquí tenemos una experiencia desde el siglo XIX con Cánovas del Castillo, que para hacer negocios tienes que estar en el entorno de la corte, ¿no? Y hemos visto casos absolutamente evidentes, ¿no? Ya lo vimos con Alfonso XIII, antes de que tuviera que salir fuera de España y fuera después juzgado por ladrón. Lo hemos visto, ¿no?, con el rey Juan Carlos I, el emérito, que también está involucrado, ¿no?, en todo tipo de negocios. Ya veremos si en algún momento podemos saber si legales o ilegales. En España la Corte funciona de alguna manera como una manera de construir ese capitalismo no competitivo. Sí, bueno, se ha llegado a denominar el capitalismo de amiguetes, ¿no? El capitalismo que vive en gran parte del presupuesto público, muy vinculado a las obras públicas, muy vinculado a ayudas. Es una parte del empresario español, no todo, también hay que decir que hay empresarios españoles que hacen esfuerzos de mejorar sus empresas, de invertir en innovación tecnológica, en abrir nuevos mercados, pero hay una gran parte del empresariado español que vive del maná de lo público, ¿no? Y es ese capitalismo de amiguetes que es muy poco productivo, ¿no? ¿Tiene algo que ver la monarquía con esto?
no soy capaz de responderte a esa pregunta. No tengo esa información y no sé si alguien la tiene. Sí. Lo planteo porque bueno, hemos visto recientemente que desde algunos gremios patronales se ha planteado que está muy bien que el rey Juan Carlos cobrase comisiones, porque para eso estaba, ¿no? Para cobrar comisiones de, bueno, pues de la importación de crudo o de otro tipo de negocios. Pero tengo la sensación de que si no funciona, ¿no?, ese empujoncito, ¿no?, de los poderes públicos, en este caso delegados en la figura de la monarquía, hay una cierta condición de súbditos, ¿no?, también en el mundo económico, que impide, pues eso, ser competitivos. Bueno, en ese caso, las menciones a las comisiones que se dice el rey, que es vox populi, es decir, que no han salido pruebas, pero es vox populi. A mí gente que participa en empresas públicas me lo ha comentado. Es algo en relaciones económicas con países no democráticos normalmente, ¿no? En gran parte con los países árabes, es decir, que no son las relaciones modernas de un país en el que participa en el comercio internacional en igualdad de condiciones con otros países, sino son en situaciones, en relaciones comerciales muy específicas con unos países muy concretos que no son democráticos. Déjame hacerte una última pregunta que me tienes que contestar, vamos, casi con monosílabos. Te planteé la primera vez que viniste aquí al programa, cuando estábamos precisamente avanzando, ¿no?, empezando, probando, y te planteé que para mí los tres principales problemas que tiene España tienen que ver con el envejecimiento de la población, con el cambio climático y con la robotización de la economía. Estos tres ámbitos aparecen en tu libro constantemente, en esta Revolución Tranquila. ¿Cuál es, de alguna manera, el resumen que tú harías a la gente que nos está escuchando de cómo tenemos que enfrentar estos tres retos? Bueno, fundamentalmente con que estos retos tienen que enfrentarse de forma que todos los agentes que participamos en los procesos políticos y económicos decidamos sobre ellos, ¿no? No es posible que cambios tan importantes como se plantean en términos de cambio climático, transición energética, robotización, envejecimiento de la población, lo decidan solo los empresarios. Sean decisiones microempresariales, tienen que participar toda la sociedad, en el ámbito del Estado y en el ámbito también del interior de las empresas, ¿no? Tú me decías antes, ¿parece la participación de los trabajadores algo olvidado en el debate? Bueno, lo acaba de plantear el Partido Laborista inglés en su congreso en Liverpool hace 2 o 3 semanas. Es decir, que hay un repensar en la izquierda de la economía desde la democracia. Yo creo que hay que profundizar en ello. Gracias, Bruno Estrada. La Revolución Tranquila, un libro que dice sencillamente que si hoy, en el siglo XXI, eres socialdemócrata de verdad, eres un terrible bolchevique revolucionario. Bruno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y tú, Lolo, si tienes coraje, desenfunda. Y el Chiqui Pablo se baila así. 1, el Viva el Rey. 2, no caben todos. 3, se rompe España. 4, golpe de Estado. Baila Chiqui Pablo, lo bailan hasta en Vox y sé de lo que hablo. En Génova 13 es el himno oficial y lo mismo ocurre en Soto del Real. 1, el Viva el Rey. 2, no caben todos. 3, se rompe España. 4, golpe de Estado. Nuestro corresponsal en el infierno vuelve a utilizar el teléfono y tenemos al otro lado al autor del hit anterior, nuestro especialista en fobias, Máximo Pradera. Máximo, buenas noches. Es que si estoy en el plató no estoy en el ojo del huracán, en el sitio de la noticia. Yo el ojo del huracán es la Macarena, la iglesia de la Macarena en Sevilla. ¿Qué demonios pasa con la Macarena? Bueno, ¿te has oído a Moreno Bonilla decir que quiere que los insultos a la Macarena sean delito o que sigan siendo delito? Porque ya no sé lo que es delito y lo que no en este bendito país. Es que es acojonante. Pero en primer lugar, ¿quién coño está ofendiendo ahora mismo a la Macarena? ¿Por qué sale la Macarena? ¿Te lo has preguntado? Mira, la Macarena es la advocación de la Virgen que está más ligada a lo fachuzo, porque en la Macarena está enterrado Queipo de Llano, y además cuando sacan a la Macarena de procesión, la pobre Virgen le han puesto el fajín de general de Queipo de Llano, que ya es acojonante. Entonces, ahora que está todo esto de Franco, de sacarlo del Valle de los Caídos, ¿no? Es como reivindicar lo más rancio del franquismo, porque a Queipo de Llano era tan fachuzo con esas arengas que se hacía desde Radio Sevilla, que lo tuvieron que largar de España, Juan Carlos, lo tuvieron que mandar a Roma porque se avergonzaba hasta el nazi de Serrano Suñer,
Que ya era nazi ese que señor. Ya era nazi, pues se avergonzaban de Queipo de Llano y lo tuvieron que sacar de España porque les avergonzaba lo que decía. Hay que violar a las republicanas, una cosa, vamos, yo no he visto un carnicero más grande que este. Yo creo que de todos los franquistas este se lleva la palma. De los más. Oye, esto suena a talibanismo católico integrista, ¿no? Sí, es mira, ya el mismo concepto de blasfemia es una cosa como de la Edad Media. Lo que los fachuzos, los peperos llaman la blasfemia, el resto del mundo, las personas normales, lo llamamos desahogo. Es decir, cuando uno se caga en Dios o en la Virgen, no es porque quiera ofender a los que profesen la fe católica, es porque te has pegado un martillazo en el dedo clavando un cuadro, o porque alguien está a punto de, ahora que hay tanto paraguas por la lluvia, que alguien está a punto de sacarte el ojo con un paraguas. Con una varilla. Sí, con la punta del paraguas o con la... Vamos, que no te ha pasado alguna sí, vez vamos, por la calle gafas, por fortuna. Y que por... Exactamente, bueno, pero te pueden desconjonciar las gafas, que casi es peor que el ojo, porque al precio que están las ópticas, pero yo no conozco ningún caso, Juan Carlos. Mira, yo soy sobrino de un blasfemo, porque a Chicho Sánchez Ferlosio, la primera vez que estuvo en la cárcel, no estuvo por propaganda ilegal, no, estuvo por blasfemia, porque se cagó en Dios y lo escuchó uno del colegio de curas que estaba al lado y lo denunció, lo mandaron a Carabanchel, ¿no? Pero el blasfemo más famoso que ha habido en España era Antonio el Bailarín. Ajá. Que a 3 años de que se muriera su excrescencia, estaba el pobre en Arcos de la Frontera montando el sombrero de 3 picos con Lazaroff para la televisión española. Los bailarines no acababan de llegar, era invierno, estaba el tío en la plaza del pueblo y soltó un "me cago en los muertos de Cristo". Pero como un simple desahogo. ¿Tú te crees que alguien que dice a las 6 de la mañana "me cago en los muertos de Cristo" pretende insultar a los que profesan la fe católica? ¿No? A mí los muertos de Cristo me produce incluso dudas teológicas, ¿no? Porque a saber quiénes son los muertos de Cristo. Claro, ser además toda la humanidad. No sé, no sé raro, sí. Pero mira, esto de las blasfemias se tiene que acabar, aunque solo sea por propia lógica de los católicos. La única blasfemia, y eso se lo podemos conceder, mira, lo único verdaderamente grave para un católico, y lo pone en las Escrituras, he estado rebuscando en San Mateo, en el Evangelio, capítulo 12, versículo 32, te leo textualmente lo que dice San Mateo. Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará en este mundo ni en el otro. Eso es lo único grave. Me he perdido. Es decir, ni la Macarena, ni me cago en Dios, nada. Lo único es los ataques contra el Espíritu Santo. Eso es lo único que hay que respetarle. Dios es uno y trino. Es uno y trino, y el Espíritu Santo es la paloma. Por eso lo más blasfemo que puedes hacer en este país no es... las palomas se pueden cagar en nosotros, pero nosotros no nos podemos cagar en las palomas. Exacto. Ya y veo por dónde vas. La canción más blasfema que yo conozco es la canción el poema que compuso Alberti, que luego lo musicó Guastavino, que se equivocó la paloma. Ya, te veo. Porque claro, la paloma, el Espíritu Santo es infalible, y Alberti estaba diciendo en ese poema que no solamente era falible, sino que la paloma era una borracha, que en vez de al norte iba al sur, que quería que el mar era el cielo, la noche la mañana, o alcohólica o drogadicta. Y nadie durante años está pasando esa canción como si nada, y es la canción más blasfema del mundo según los propios católicos. Bueno. Que yo abogo por dejar a la Macarena en paz y proscribir la paloma de Rafael Alberti. Ahí está sonando, pero no quisiera yo que tuvieras problemas, porque si Franco fue capaz de indultar al bueno del bailarín Antonio, no está ya no está disponible Máximo para indultarte a ti. Así que cuídate en el infierno. Nos vemos. Un abrazo. Se equivocó la paloma. ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDeCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa? Cuidado.
ahora que se acercan las elecciones andaluzas y Susana Díaz es capaz de ir a abrazar a Pedro Sánchez vestida toda de naranja, entre las propuestas que manejan los distintos partidos está la de cambiar el Día de Andalucía del 28 de febrero al 28 de julio. Vosotros y vosotras os preguntaréis, ¿y qué pasó el 28 de julio? Pues os lo vamos a decir, aquí en La Frontera. Ese día de año 2000, Fernando Villena abandonó Andalucía para instalarse aquí en Madrid. Tú siempre dándome caña, ¿eh? Pero si... en Andalucía yo quería que me nombraran hijo adoptivo y solo he conseguido que me nombren persona non grata. Pues por ahí no ha salido. Algo es algo. Bueno, no me quejo. Algo es algo. No te quejes porque eso no va con tu pueblo. No, está claro. Que, a ver... Los gallegos no lloran, emigran. Exacto. Yo, sin embargo, soy más llorica. Bueno. Que, a ver, podemos decir que hay un divorcio entre la clase trabajadora y la izquierda, ¿no? Yo creo que se puede decir, de alguna manera. Pero yo te traigo... Otra cosa que sea verdad. Bueno, pero se puede decir. Y yo te traigo la solución. A ver. Porque mientras unos van a pasapalabra que te he visto, pues otros buscamos soluciones. Y yo te traigo la solución. Te traigo... ¿Tú sabes lo que es el trap? ¿El qué? El trap. Sí. Música urbana, sí. Rap con es como... un ritmo reggaetón, pero que tiene un mensaje como muy neoliberal, muy capitalista, muy machista incluso, individualista. Pero yo te traigo al único trapero socialdemócrata. Su última canción. ¿No habrás contratado a Bruno Estrada? No lo conocía hasta ahora. Ah, bueno. A ver. Hey baby, ¿recuerdas todas esas cosas bonitas que hacíamos? Jornada de 8 horas, vacaciones pagadas, sanidad universal, no lo olvides nunca. Tú y yo lo conseguimos. Te echo de menos, bebé. Da igual como lo llamen, rampa de la diversidad si prefieres. Interseccionalidad en cambio no. Si estás jodido estaré contigo. Llegó el cambio, subo el salario mínimo. LGTBIQ ha sufrido. Lucho contigo, sin importante amigo. Estar juntos porque podemos unidos. Tú lo sabes bien. El poder. Baby, bótame otra vez. Podemos unirnos. Tú lo sabes bien. Tiene un mensaje subliminal. Bueno, incluso un poco burdo. Es como subliminal. ¿Sí? ¿Cuál? Lo de Unidos Podemos. Bueno, eso... Y con los dientes como la película aquella de James Bond. Sí, cada uno lo puede entender como quiera. ¿Pero qué te ha parecido? Me ha parecido como con un ritmo... O sea, me da ganas de levantarme y empezar. Sí, te he visto. Y he querido mirar para otro lado, pero no he podido. No he podido dejar de mirarte. No me extraña. Que yo este contoneo... No quiero ponerme serio, no quiero emocionarme, pero yo tengo esperanza. Yo creo que lo vamos a conseguir. Esta canción se va a bailar en Pachá. Pues no lo descartes. No, es que yo creo que eso va a ser nuestro objetivo y lo vamos a lograr. Y me parece mejor esta que las que está haciendo Wyoming. ¿Ah, sí? Wyoming está ahí dándoles ritmillos y coreografías a los fachas. ¿Ah, sí? En cambio, esto no, esto es para la gente, a los ninis, los que no saben, esto les ayuda a decidirse. Pues sí, yo creo que tiene futuro. Y de hecho, bueno, quiero que sepas que no solo te traigo un videoclip, porque Lil Soviet te quiere hacer una pregunta. Ah, bueno. ¿La quieres ver? Claro. Venga. A ver. Juan Carlos, aquí Lil Soviet, joseando al capitalismo desde 1990. ¿Qué pasa con esos gonorreas de la derecha? Ahora parece que están bien pegados, pero tú y yo sabemos que la izquierda es más bacana. Te voy a hacer una pregunta, dime la verdad. ¿Te gusta el perreo? ¿Tú perreas, parce? Te lo he subtitulado porque es un lenguaje así un poco que no controlas. Claro, porque yo no he estado nunca pero venga, en esa zona. ¿Tú perreas?
Yo he perreado una vez, sí. ¿Ah, sí? Sí. Joder, eso yo lo quiero ver. Sí, pasa que eran otros tiempos. Tú sabes que yo una vez tuve un sueño, hace poco, muy raro. Soñaba que tú estabas en un bar de salsa, de repente allí te encontrabas cara a cara con Inda, y claro, os reconocíais, os mirabais fijamente, aparcabais vuestras diferencias, y os tragabais vuestro orgullo y perreabais. Y me desperté sudando. O sea yo estoy sudando solo de escucharte. Pues... ¿Pero qué? Tú... Que los que perrean no son perros. Exacto. Por tanto, deja de volar con tu imaginación a sitios inaccesibles. Pues tú lo has dicho. ¿Quieres otra, no? Sí. Vale, pues te traigo a Teresa. ¡Hombre! ¿Qué sería de mí sin Teresa? Ya, tú has hablado hoy en el monólogo de... ¿Qué sería de una escuela sin niños? Exacto, no sería nada. ¿Qué sería de un jardín sin flores? Exacto. Vamos a ver pues a Teresa. Teresa te habla de corrupción. Oigo con una voz dentro de mí que me dice, vamos a ver a Teresa. Venga ya, vamos a ver a Teresa. Hola, guapo. Viendo la buena acogida que tienen mis consejos, pues mira, que le he cogido gusto a esto de la asesoría política. Hay una cosa que me preocupa, y mucho, es la incapacidad que demostramos los españoles para rebelarnos contra la corrupción. Como sostiene Naomi Klein, vivimos en la doctrina del PSOE. El pueblo español, Juan Carlos, está anestesiado. ¿Qué podemos hacer? Dirás, yo te explico. Vosotros que tenéis carrera, tenéis que hacer una hoja de Excel e ir apuntando ahí todo lo que nos cuesta la corrupción a los españoles. Que se sepa y que se entienda. Ya sabes, simplificar la idea, pero con trabajo intelectual detrás. Tenéis talento para construir relatos. Lo de la casta estuvo ole. Con lo de la trama, pinchaste un poquillo. Es hora de no quedarse solo en palabras. Hay que demostrar que también sabéis construir la cuenta. ¿Qué opinas? Teresa es rizoma semántico. La voz de la conciencia. Pero vamos, es que además que para ser de Vallecas, parece de Vallecas Norte. No, no de Vallecas, de Villaverde. Ah, de Villaverde. Sí, no confundas. Vale, ahora lo entiendo todo. Porque los de Villaverde son muy de leer a Lacan. Sí. Y entonces tienen ahí como toda esa cosa subjetiva de... Todos los libros. Bueno. ¿Qué? Hoy te he visto animado, ¿eh? Te has saltado la silla. Hay un bailillo ahí. Porque tú es que me estás trayendo unos bailes que me ponen. Es que no sé lo que te pone. ¿Qué me pone? A ver qué te traigo la próxima. A ver. Te sorprenderé. Oye, pero por aquí había Viva el Rey. ¿Ah, sí? ¿Volvemos al hit? ¿No tenemos el hit de Viva el Rey? Más bailes. ¿No tenemos el hit del Viva el Rey? En fin, no me parece mal la propuesta de Teresa. Le voy a dar una vuelta y te llamo. Venga. Muchas gracias. A ti. Hasta la semana que viene. Me quedo con las ganas de escuchar. Yo también. Nos van a poner el Viva el Rey, ¿eh? Venga. Bueno, gente, os decimos que esta noche no os perdáis a las 10:30 el regreso de Deforme Semanal, que además entrevista a un personaje profundamente gracioso, a Pablo Iglesias. A las 10:30 en el Facebook de Público. Hasta mañana, desobedientes. Os dejo con este particular homenaje a la corona de esta gente de Villaverde, de Vallecas, de esos lugares. Adiós, desobedientes. Mi nombre es Pelayo Santamaría, soy responsable de comunicación del Partido Popular. Somos la derecha moderna, civilizada y europea. Señor Monedero, basta ya de que la izquierda esté mirando siempre al pasado. Trasnochados, que sois unos trasnochados. Que si la guerra civil, que si las cunetas, que si el Valle de Jaén. Venga ya, hombre, ya. La izquierda, unos cenizos. La derecha, gente positiva. No hay salarios bajos, hay sueldos competitivos. No hay desigualdad, es que hay gente que no da para más. A nosotros no nos gusta desenterrar muertos, lo que nos gusta es cantar. Tu cara duele de ser tan guapo. En el curro te lo llevas muerto. Te probaste suerte y te tocó la loto. Si cuando follas llegas al orgasmo. Viva el rey, viva, viva, viva el rey. Viva el rey, viva, viva, viva el rey. Viva el rey, viva, viva, viva el rey. Viva el rey, viva, viva, viva el rey.